Gracias, gracias, gracias. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buena noche para todos. Aquí estamos nuevamente juntos en este miércoles 23 de marzo, gris, nublado, con algunas lluvias en algunos lugares, con los ríos anegados, con desbordes, pero acá todavía falta, ¿eh? Faltan algunos milímetros que caigan porque es muy necesario para el campo. Arrancamos en este sector porque hoy tenemos entrevista en el primer bloque y ya vamos a hablar del comienzo musical. Nos visita el licenciado Carlos Zubiri, como todos los miércoles, y bien tempranito estuvo acá, como siempre, puntual, como él dice que debe ser, ¿no? Si uno dice un horario, hay que cumplirlo. Bueno, buenas noches, Carlos. Con lluvia, rara vez un miércoles sin tormenta, ¿no? Sí, sí, salí diarias con una estabilidad en el tiempo y llegando a Ledesma se ve para el lado de Canal una tormenta interesante. Sí, sí, Está lloviendo. que siga lloviendo, ¿no? Sí, sí. Hace falta acá. En algunos lugares llovió demasiado, pero bueno, acá hace falta. Carlos, habíamos quedado la semana pasada con este tema de la educación, de la escuela como institución, y nos habían quedado algunos ítems, algunos temas para abordar, y bueno, sería bueno que completemos este tema de la violencia en la escuela, ¿no? ¿Qué te parece? Sí, es todo un tema. De alguna manera lo dejamos fuera de la conversación la semana pasada porque es un tema no para verlo en un segmento limitado, sino para hacer un análisis profundo, porque la violencia en las escuelas obedece a muchos factores o tiene implicancia a través de diferentes variables y que a veces hay que poner de relieve ese análisis para ser preciso y bueno y aportar una idea sobre esta cuestión, ¿no? Uno de uno de los párrafos que habíamos leído la semana pasada era cómo el maestro se respetaba antes, ¿no? Era como si te retaba el maestro, como si te retara tu propio papá, ¿no? Tu propia madre. Bueno, eso cambió. Tenemos a nivel nacional, te diría regional, latinoamericano, ¿no? Una caída estrepitosa de los criterios de representatividad de las autoridades, ¿no? Desde un presidente, un gobernador, un intendente, un maestro de escuela, un directivo, un presidente de un club. Ha caído el nivel de representatividad. No tienen la representatividad en la función pública, sea cual sea, está avalada por el ejemplo. Está avalada por el desarrollo de una dinámica operativa, sea cual sea, según la institución, que tiene que estar avalada en la confianza. En los tiempos que corren, la ética no es el valor central, entonces se pierden algunas valoraciones, se dejan de cuestionar ciertos elementos constitutivos de los niveles de representatividad, entonces se pierde el respeto. O sea que eso que mencionás vos del ejemplo, siempre lo discuto o lo pongo como una frase que me quedó desde hace muchos años, que el consejo no existe, sino existe el ejemplo, ¿no? Uno El tiene que ejemplo, vivir. a ver, uno no puede representar en ninguna institución, sea cual sea y sea cual sea la función de esa institución, no puede representar una función en la cual no esté sostenida por el ejemplo en las acciones que uno desarrolla. Claro. Porque lo que le da consistencia al liderazgo, que es donde se agarra la autoridad y es donde se agarra el respeto a la autoridad, tiene que ver con la confianza. Entonces ese liderazgo basado en identificación de cosas positivas, basado en un desarrollo de confianza, es lo que termina dando respeto y autoridad. La caída de autoridad está íntimamente vinculada con la caída de la confianza. Nuestros representantes dejan de tener confianza. Pensemos en los cotidianos, ¿no? Sí, Hace sí, un sí, ratito sí. estábamos hablando de un político que estaba ahí apareciendo en la televisión, bueno,
y yo soy docente, ¿no? Imagínate que cuando yo empecé a dar clases, los docentes se jubilaban con el 82% móvil. Hoy no sé si llegamos al 70%. Entonces tenemos un desfasaje de un 10%, que es una estafa. Y bueno, esos políticos para mí dejaron de tener representatividad. Es decir, quien le saca el pan de la mesa a mi hijo, yo no lo puedo identificar como con un nivel de representatividad en confianza. Por supuesto que, ¿cuándo es la elección? ¿En octubre? No, gobernador en junio, Bueno, en junio. en agosto En junio, las paso. bueno, en junio uno lo hará saber a eso, pero otra cosa, cuando, ya que estamos hoy en un día de protestas por cuestiones vinculadas a los sueldos y al ingreso de los docentes, bueno, es muy difícil mantener criterios de representatividad en una época donde el único valor es el económico y donde tus alumnos saben que vos tenés una situación de pobreza. Silvia Blechner decía, en las escuelas públicas los docentes son compañeros de pobreza de los chicos y en las escuelas privadas son empleados de los padres y está a la disposición de la autoridad y el poder de los padres. Y pasa eso. De la violencia o de esta caída en el nivel de representatividad, de respeto, de caída de la autoridad a la presencia de la violencia, hay un paso muy chiquito, ¿no? Porque al no haber autoridad, no haber márgenes, no haber límites, no haber confianza en el otro, hay un dispositivo propicio para niveles de resentimiento, niveles de ira, de violencia, A veces los chicos, esto no solamente, a ver, la violencia no solamente es engendrada por cuestiones constitutivas psíquicas de los chicos que traen de la casa, eso es un factor. El otro factor tiene que ver con dos elementos que está presente en casi todo movimiento social. La violencia social, ya sea en un aula, en una escuela, en la calle, en una institución, en un estadio de fútbol, no sé, donde sea, está engendrada por dos factores que son fundamentales. Una que es el cúmulo de promesas incumplidas, ¿no? Es decir, nosotros vivimos en una sociedad donde hemos desarrollado un montón de expectativas sobre promesas cumplidas, promesas desarrolladas. Ahora estamos en un año electoral donde va a haber campañas políticas, nos vamos a aparecer un montón de promesas y tenemos lo que somos nacidos y desarrollados en la democracia, vivimos en un conglomerado de promesas incumplidas. Eso genera violencia, porque vos tenés expectativas, tenés confianza, generás identificación y no te devuelven nada. Eso genera una situación que es difícil de procesar desde una conducta adecuada. Eso por un lado. Y por el otro, que va de la mano de esto, la caída estrepitosa de la concepción de futuro. Cuando vos no tenés, digamos, cuando las expectativas que vos tenías de tus padres autoridades cae por todo este cúmulo de promesas incumplidas, aparece la falta de expectativa en una perspectiva de futuro, y quien pierde la expectativa de futuro en la vida cotidiana queda desidentificado de la vida. Y todos necesitamos ser alguien para alguien, y si hay un Estado que se ocupa de que vos no seas nadie para nadie, ahí yo he hecho una publicación hoy en Facebook de la canasta básica para poder vivir y ser digno, y ningún docente la supera, por ejemplo en la escuela primaria. ¿Ningún docente supera la canasta básica? Ningún lo supera. Entonces, lo que pasa es que en Argentina también hay cosas que no se dicen y nosotros acá la decimos, tenemos el beneficio o el privilegio de poder decirlas. Por ejemplo, las escuelas normales o las escuelas primarias, vos viste que mayoritariamente han estado desarrolladas a partir de el empleo femenino. Y con el tiempo se fue generando un imaginario social de que el empleo femenino, por ejemplo, en el caso de las docentes, es el empleo de las mujeres que tienen un sueldo que acompaña el sueldo del marido o que acompaña un ingreso importante del marido, entonces no termina siendo el eje central de la casa. Entonces se le fue quitando importancia, es un complemento, no es el eje. Nadie pensó, ningún gobernador o presidente piensa que la maestra necesita vivir con sus hijos
más allá de que tenga o no tenga esposo, ¿no? Entonces todo esto va generando un despropósito que es violencia de Estado. Es muy interesante lo que estoy escuchando porque Es a veces violencia, antiguamente era así, es ¿no? violencia de Estado. Era complemento de lo que ganaba el marido. Y uno le da mucho al Estado, ¿eh? Yo estudié en una escuela pública, el primario, el secundario hicimos una privada, que son públicas en los pueblos, y estudié en la Universidad Nacional Pública. Entonces yo dije con mucha conciencia de clase, porque había mucha gente que se sacrificó para que yo tenga una escuela pública y una universidad pública. Mirá, cualquier secundario acá de la región paga de matrícula más que quien, otro puede decir Pedro que tiene una hija, creo que en psicología en Córdoba, ¿verdad? Pero cualquier escuela privada acá de la zona secundaria paga más matrícula que lo que se paga irrisoriamente en la facultad para estudiar psicología en el caso de psicología. O sea, es gratis, es gratuita. Entonces, nosotros los que nos recibimos de esa universidad, por lo menos en mi caso, con total conciencia de clase y con total conciencia de vocación social, le devolvemos a la sociedad mucho de lo que esa sociedad nos dio. A ver, por ejemplo, yo le hacía esta cuenta a los chicos, mirá. Si yo cambio las 22 horas de clase por 22 horas de consultorio, gano alrededor de 150.000 pesos más por mes. Yo le estoy regalando dinero al Estado. O sea, estoy cobrando lo que el Estado me paga por ser docente, pero lo que yo dejo para poder ser docente y le brindo a la docencia, con preparación, con biblioteca propia, con calidad, con esfuerzo, con viaje, con Capacitación. comprando libros yo a los chicos, con armando de cada materia que yo doy tengo una biblioteca propia armada por mí durante tantos años, bueno, capacitaciones, bueno. Pero dejo de trabajar 22 horas de consultorio que me equivalen a una diferencia entre lo que hago como docente de más o menos 140 a 150 mil pesos por mes. ¿Por qué lo hago yo? Y porque, primero, me siento feliz dentro de un aula, me siento digno dando clase, me encanta transmitir. Como dijo un alumno mío anoche en Laborde, estoy acá porque tengo algo para dar. Genial. Un muchacho de Río Cuarto que se inscribió en el profesorado de Laborde, y le digo, ¿por qué estás acá? Y me dice, porque tengo algo para dar. Los docentes somos dadores de lo que tenemos y necesitamos dignidad. Si no tenemos dignidad en nuestras autoridades, no vamos a tener dignidad desarrollada por nuestros alumnos. El respeto de nuestros alumnos no lo podemos generar en un contexto donde el docente pasa a ser el último orejón del tarro. Y los chicos lo saben, porque los chicos van a su Carlos, casa. ¿y antes no era lo mismo? ¿Y por qué? ¿Dónde estuvo el cambio? Porque antes yo recuerdo, había paro cuando yo iba a la escuela, los maestros ganaban igual que ahora, pero esto de la violencia comenzó en algún momento. ¿Cuándo fue el cambio? Bueno, En la falta de respeto. Claro, por eso te decía que hay un contexto global, social, donde hay una caída estrepitosa de las autoridades. Recién hablábamos con vos, no solamente de las autoridades, sino de la constitución de representatividad. Recién hablábamos con vos de lo que está pasando en nuestra región, que hay dificultades importantes, salvando alguna cuestión, como puede ser Canals, que tiene un intendente nuevo, pero el resto de las comunidades que tienen intendentes que se tienen que renovar, que no hay mucha dificultad para encontrar una sucesión en el mando. Y esto no está vinculado con que no haya gente buena o no en los pueblos para poder desarrollar esto. El tema no es solamente ser bueno, el tema es tener un criterio de representatividad, es decir, ser identificable como algo bueno y un líder operativo para esta sociedad, en un contexto donde la sociedad elige también a través de un montón de otras cuestiones, y que es muy complejo, ¿no? Entonces, Es otro tema esto del liderazgo, ¿no? Faltan líderes. totalmente. El líder en una sociedad o en un grupo operativo, en un grupo de trabajo, es aquella persona a la cual se le... A ver, tiene unas cuestiones vinculadas a lo paterno. Es este padre bueno al cual yo me puedo identificar, del cual me voy a sentir protegido. Y a quien yo le identifico las cosas buenas. Y lo sigo. Y lo sigo. Entonces, ese tipo de personaje es muy complicado, ¿no? Es muy complicado, ¿por qué? Porque no hay un desarrollo. Al fallar hoy la educación, al fallar... Es cultural el tema. Y es cultural, sí. Es cultural.
¿no? A ver, el eje central de la vida cotidiana es el dinero. Entonces, el movimiento global de la población en torno a la vida es detrás del dinero. Entonces, ¿El dinero corrompe? y el dinero corrompe, porque si el único valor es la plata, por ejemplo, yo tengo una profesión, o dos profesiones, en las cuales tengo conciencia clase y sé que no voy a ser nunca un sujeto adinerado. Sí soy un sujeto digno, vivo dignamente, vivo muy bien dignamente, pero no soy un sujeto adinerado, no soy un sujeto mal llamado millonario. Sí, Ni sí. lo voy a hacer. Si alguna vez me ven en un Mercedes-Benz, sospechen de mí. ¿Sí? No tengo esa conciencia clase, no tengo esa posibilidad, porque lo que yo hago me encanta, lo sigo y bueno, y el desarrollo de mi profesión me permite lo que yo hoy tengo y lo que hoy vivo. Y es lo que uno va a dejar, ¿no? Exacto. Ahora, aquellas personas que tienen como fin último la obtención de una identidad a partir de una cuenta bancaria, cosa que a muchos de nosotros no nos pasa, la búsqueda es insaciable y es de cualquier manera. La corrupción es la ruptura de la ética en pos de la búsqueda del vil dinero, es decir, esto de tener el dinero a como dé lugar. Y sin, Y después como el refrán, ¿no? Es como el agua salada. y sin Cuanto reparar, más tenés, exacto, más querés, más sed tenés. y es tan antiético que es tomar lo ajeno, apropiarse de lo ajeno sin tener en cuenta al otro. ¿Sí? Cuando yo me estoy quedando con un dinero que está generado, porque hoy hay favores, no hay tanto corrupción, no es que yo le saco al Estado, hay favores, ¿no? Entonces, ese dinero que de alguna manera se genera podría ser dispuesto para otra cosa. ¿No? No Sí, sé, sí. lo hemos hablado alguna vez con vos esto, pero el hecho que en la vida social, hoy es más importante tener plata que ser culto. Yo a mis alumnos, Y eso al final nos lleva y nos lleva a al la abismo, debacle, al a la abismo. debacle de la sociedad. ¿Qué nos podemos quejar los docentes de la agresividad o la violencia en la escuela? Si eso está en la calle. Está en la calle, está en los juegos, está. A ver, hay otros valores. Otra cosa, cuando yo te dije cuando yo te estoy hablando del cúmulo de promesas incumplidas, incluyo la escuela. Porque la escuela tiene como promesa modificar un sujeto y no lo modifica. Entonces eso también va generando violencia. Porque el sujeto que sale a la sociedad no sale en condiciones de hacerse cargo de la sociedad creativa y constructivamente. Entonces tiene que ir por la banquina. Es como yo le digo a los chicos, yo no les puedo decir a ustedes vamos a hacer un negocio ilegal. Vamos a estudiar. Vamos a estudiar. No les puedo decir vayan por la banquina. ¿Sí? Sí, sí. Y bueno, esto es un tema que uno lo vive y lo percibe todo el tiempo, ¿no? Carlos, otro de los párrafos y no menos importante que tiene que ver con la violencia, nos vamos al pasado. No sé cuándo los próceres pasaron a ser genocidas. Bueno, acá nos enseñaban que Sarmiento, San Martín, Belgrano hicieron grande la patria y que Colón llegó a América buscando las Indias. Eso nos enseñaban cuando éramos chicos, ¿no? Mira, cuando uno tiene una buena educación, primero, va a tener una buena educación, hay que leer de todo. Y en Argentina hemos tenido la costumbre hasta los 80 de leer de un solo lado. Leíamos el Manual Estrada. Sí, pero hay lecturas que son intencionadas, ¿no? Por ejemplo, Bueno, los maestros también tienen intenciones. sí, por supuesto. Pero a ver, hay que leer de todo. Hay muchos libros que han estado proscriptos, que no han aparecido. Yo encontré un par de libros escondidos en una biblioteca de mi padre que son geniales, de Jaureche. Uno se llama El medio pelo argentino y el otro se llama Sonceras, Manual de Sonceras Argentinas, ¿no? Y ahí habla, por ejemplo, de este sujeto que es Sarmiento, que yo lo admiro porque fue, a ver, vamos a hacer yo te decía recién, uno cuando está bien educado lee de todo. Entonces yo tengo una disociación con Sarmiento. Yo creo que lo que Sarmiento hizo a nivel alfabetización en Argentina, Sí. y es un tema de una de mis cátedras, en problemáticas educativas en educación secundaria, lo que hizo a nivel de alfabetización fue extraordinario.
En el proceso de esa alfabetización fue extraordinario el nivel de resultado, es decir, el tipo que hizo. Dijo, había un 80-90% de analfabeto en Argentina, vamos a llevar eso a un punto lo más cercano al cero. En el 1920 quedaba un 8% de analfabetismo. Majestuoso. Ahora, el proceso que hizo para hacer todo eso, junto a otras políticas, fue bastante segregatorio, porque segregó muchos docentes de acá, traía gente de afuera. Sarmiento fue uno de los primeros precursores de esa pasión amatoria que tiene mucha gente argentina por el exterior. Lo de afuera es bueno, lo de acá es malo. Civilización y barbarie. El que viene de afuera es civilizado, el que está acá es bárbaro. Si yo ando con una vincha y una lanza, soy bárbaro. No, soy originario, no soy bárbaro. ¿Sí? Pero bueno, esa fue una ideología que se instaló en Argentina y que dividió a Argentina. Ahí tenés el primer Rivadavia, síntoma. Moreno. Claro, bueno, y Mitre. Por eso estudiamos mucha historia de Mitre. Entonces, cuando se empezó a estudiar historia, desde Jaureche, desde el mismo Galeano, vos podés estudiar historia de Claro. Galeano. Yo cuando era chico lo leía a José María Rosas, que Bueno. decía que Rosas era el patriota más grande. Después iba a la escuela y era un Hoy escuché un tirano, un ¿no? artículo de Entonces, Favaloro que hablaba de que los federales unitarios eran la misma cosa. Claro. El tema, que hoy también está igual, por eso, esto, la discusión. La discusión no está entre por eso derecha no e izquierda. crece la Argentina. Es que la discusión no es de derecha e izquierda, la discusión es quiénes queremos el país y quiénes no. Claro. Y hay que ser sincero. Yo iba a hacer una publicación, después se me pasó el tiempo. Viste que aparecieron las ruinas de la isla, de la laguna Mar Chiquita. Bueno, eso es un simbolismo. Cuando las aguas bajan, aparecen los restos de viejas reliquias del lugar. En este momento, sociopolíticamente, hay como cierta libertad para que aparezcan las verdaderas verdades, ¿no? Entonces aparecen los fanáticos de los birretes y de los tacos y de los machetes de los bastones, de la noche de los bastones largos. Aparecen amantes de eso. Está bien, está bueno que que aparezca la gente que aparecen amantes del país, amantes de lo regional, de lo local, de cierto nacionalismo sano, ¿no? Hoy escuchaba las variables vinculadas a la pérdida del déficit comercial que tenemos con el mundo. Nos ganan casi todo el mundo, salvando Chile y algún país acá de Latinoamérica, el resto de los países del mundo en la balanza comercial nos ganan el comercio que tenemos. Entonces eso hay que volver a querer lo argentino para volver a modificar eso. Es decir, el tema no son los kirchneristas, los macristas, los de derecha, los de izquierda. El tema es la gente que le encanta el país, quiere que el país salga adelante, y la gente que no quiere el país, que lo usa como estancia para hacer negocio. Eso viene de allá, ¿no? De aquella Yo te voy a época. hacer un desafío. Fíjate qué político de lo que vas a poner acá vos en los próximos meses habla de esto. Son todos chantas. Todo. ¿Todo? Todo, todo, todo. Todo. Ninguno va a hablar de esto. Si no hablan de esto, no hablan de política. No van a cambiar nada. Porque el cambio no es económico, es cultural. Yo lo vengo repitiendo hace años esto. Sí. A ver, Frondizi que decía, vamos a hacer un país serio. Lo que no tenemos y no vamos a poder tener, lo importamos o traemos las empresas para que lo produzcan. Pero lo que yo puedo producir, lo hago yo. ¿Vos qué hacés en tu casa? ¿Cómo ahorrás plata en tu casa? ¿Cómo te haces fuerte con una economía y tratando de hacer lo que vos podés hacer en tu casa y el resto de lo que no podés lo traes de afuera? Bueno, acá no, acá hay 5 o 6 tipos en Buenos Aires que son agentes de negocios y que le dicen afuera, venga que tenemos litio, venga que tenemos petróleo, venga. Entonces, el gran déficit argentino no es si le aumentan 2 pesos el docente o si le pagan más un planero. El gran déficit argentino son los dólares que se van de esas empresas que se roban todo. Esto lo dijo Jaureche, esto lo dice Galeano. Obviamente, Mitre, Porredón y toda esa gente no lo va a decir, ¿no? Claro. Entonces, bueno, volvemos al punto, ¿no? A veces cuando estamos tan mal considerados como docentes, con tanta dificultad en la autoridad, también es muy difícil sentirnos sostenedores de ciertas verdades o de ciertas discusiones. Me quedo con esto que dijiste al comienzo que me pegó, ¿no? Que el docente, vos decías que eran todas mujeres, generalmente muy pocos maestros, ¿no? Son mujeres,
y que como era en complemento no se le pagaba el sueldo digno que se merece un docente A ver, como en yo el no mundo, yo no ¿no? digo que haya sido una política decidida así. Yo digo que en el imaginario social que funciona, esto es Castoriadis, hay cosas en la sociedad que van funcionando y se van dando y se van instalando como cosa implícita. No sé cuál es la razón, pero el magisterio es de mujeres. Durante mucho tiempo, pensemos en una sociedad, digamos, fin del siglo XIX, principio del XX, mediados del XX, sociedad machista, los lugares más centrales de la economía los generaba el varón, la mujer era el complemento y la mujer era la que se ocupaba de los niños, en la casa y en la escuela. Entonces la maestra, los maestros de grado generalmente eran mujeres, los magisterios son de mujeres. Hoy yo doy clase en un magisterio, en un instituto donde hay un magisterio, y no hay varones. ¿Sí? Es muy raro encontrar, hay algunos, pero es muy raro encontrar. Entonces, ¿qué ocurre? En el imaginario social, machista, patriarcal, eh, hasta quizás asegurándole un lugar importante al hombre en esa casa, siempre se vio a la maestra, a la mujer maestra, que ya se instaló como un imaginario social que tenía que ser mujer, como un complemento de la casa. Entonces, de repente, Vamos a pagarle. es una ayuda para la casa, el marido trae el dinero, este otro es un complemento. Se instaló como imaginario. Yo no digo que esto haya sido una política o una legislación, pero hay cosas que los políticos instalan a partir de la costumbre. Esto, lean por favor el libro de Castoriadis sobre los imaginarios sociales. Ahí está clarito. Cómo se van produciendo hasta ¿Y que cómo uno... se revierte esto? Porque se para, correcto, los chicos pierden el día de clase, el aprendizaje, y no se Con soluciona el paro nunca. no se pierde el día de clase. Las clases, si vos sos interesante, recuperás las clases. Bueno, pero digo que no tiene solución. ¿Te acordás que la semana pasada te hablaba de la pausa activa? Sí, Bueno, pero yo, no tiene solución, Carlos. y, hay que Ningún empezar, gobierno, porque a todos los gobiernos, no, hay no que uno. recuperar la autoridad del docente y de los intelectuales a partir de la confianza puesta en las buenas costumbres, el buen ejemplo y la preparación. Tenemos que, a ver, Pero te van a pagar igual, ¿eh? mira, yo te digo sinceramente, yo hace 3 días, o hace unos días atrás, le hago leer a un alumno un texto. Y cuando empieza a leer, me doy cuenta que no sabía leer. No sabía leer lo que tenía que leer con esa edad. Entonces yo le dije en broma, ironía, ellos me conocen. Digo, yo si conociera a tu maestra de lengua, en mi escuela no la dejo trabajar más. Esto es una ironía que parece dura, pero tiene que empezar a ser una realidad. No puede ser que un chico esté en una edad media y no sepa leer. Entonces, ¿qué pasa? Los docentes, tenemos que capacitarnos, responsabilizarnos, saber que la autoridad la vamos a ganar en confianza en la medida que seamos ejemplares y que seamos novedosos y interesantes para nuestros alumnos. Pausa activa, hay que hacer gimnasia para que nos atiendan, dice la pausa activa. Hay que hacer ejercicio. Yo ayer di clase 2 horas con un recreo medio que los chicos no quisieron salir, seguimos hablando. Y eran 9, a las 9 terminaba, eran 9:10, no nos habíamos dado cuenta que habíamos pasado 10 minutos, estaba el otro profesor esperando, y los chicos seguían atentos. 2 horas. No le hice hacer gimnasia. Hicimos una clase interesante. Por supuesto, un montón de locura que uno hace en una clase, los hago participar, hicimos un ejemplo, hicimos un role-playing. Bueno, hay forma de hacer interesante una clase, sin irte del tema, sin perder rigurosidad, sin perder nivel científico, trayendo mucha ejemplificación. A ver, quien tiene mucha experiencia, mucha vida, mucha lectura, muchas prácticas, no hace falta que el alumno haga práctica. Vos en la teoría le volcás la práctica y se hace interesante. Pues yo te hablo del autismo y te planteo 10 casos clínicos y vos vas a estar una hora entera escuchando. Ahora yo te hablo del autismo de una teoría cerrada porque nunca vi un autista y te voy a aburrir. Carlos, se nos fue el tiempo. Me quedó la Tirano. última, sintetizarla así porque hablamos de Sarmiento, de Mitre, pero no de Colón, que está como ejemplo acá. Descubrió América, Colón fue un gran equívoco. hacerlo sintético. Colón era un europeo que buscaba las Indias y encontró América. Y vos sabés que en las carabelas de Colón venían todos delincuentes. Sí. Bueno, y América tiene los desfasajes que tiene a partir de su forma de colonización, ¿no? Fue un pirata español que llegó y se apropió.
Y todos los que vinieron atrás se apropiaron de esta tierra hermosa y le quitaron identidad. Desde ahora hay una puja, una lucha por lograr identidad, y bueno, y están por ahí 2x3 tiran una bombita en Sí. una aldea. Bueno, es una crueldad, América. Qué tema también la de la campaña del desierto, ¿no? Pero Otro genocidio. por eso. O sea, hay gente que se enoja, pero bueno, que se enoja. No, hay un historiador de la Carlota ¿Sabes que se muy enoja? conocido, A que se enoja lo invito a leer, que lean. un historiador de Te voy a la decir algo Carlota. más, mirá, en Jaureche, en unos libros que yo cité, creo que es el medio pelo argentino, lo nombra un estanciero de la zona, de esta zona, no voy a dar el nombre, aparece con nombre y apellido, que fue el que puso dinero para la conquista del desierto. Y a la vuelta, en la repartija, le tocó algo por acá. Y Lean a así se Jaureche. repartían las tierras, ¿no? Lean a Jaureche. Así se repartían Sí, las tierras. por supuesto. A ver, Estados Unidos se hicieron colonias. Todos los colonos repartidos por el país agarraban 90 o 80 hectáreas cada uno, 70. ¿No? Acá hubo invasión, no hubo colonización. 40.000 para vos, 50.000 para vos. Exactamente. Entonces esto es un poco ¿Qué historia tenemos los Es una argentinos, historia... Dijo Guaraní, ya vendrá algún argentino. Bueno, Carlos, muchas gracias, te espero el miércoles. Dale. Vamos a la pausa, Pedro. Después te saludo. Pausa, ya venimos.